Buenos días. Me da muchísimo gusto ver la respuesta de muchos de ustedes que han aceptado nuestra invitación esta mañana para este webinar con un tema actual, de vanguardia y además que nos va a dejar seguramente reflexionando para la acción muchísimo y preparándonos para la transformación. Antes de entrar en esos detalles, Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos, como en semanas anteriores seguramente, y los webinars que vendrán. Les agradeceremos que sus preguntas nos las hagan llegar a través de la sección de preguntas y respuestas que viene en la plataforma Zoom. La encontrarán en la sección Q&A de la base de su monitor. Y también, bueno, checar todo lo necesario en términos de conexión, en fin, en sus dispositivos. Tenemos a nuestro equipo ahí, a Marco Reyes, trabajando fuertemente en asegurar que la señal suba como debe de ser. La recepción espero que sea la óptima en los lugares en los que se encuentran, dependiendo del ancho de banda. Muy bien, vamos a empezar entonces ya el webinar. No le quitemos más tiempo a Eduardo Macé, que es nuestro invitado el día de hoy, y me da muchísimo gusto presentárselos, que lo considero un amigo personal, valga la redundancia, una personalidad en materia de transformación, y pues es una larga trayectoria la que tiene, un largo currículum. Voy a destacar los puntos más significativos. Es el CEO actualmente de Bitwork Elite, una firma líder especializada en cultura organizacional y performance empresarial. Tiene una experiencia muy amplia a nivel internacional, habiendo trabajado para 100 organizaciones en nuestro continente, en América Latina, en los Estados Unidos, Canadá, en Europa, España, Italia, Francia, por allá por Asia, Hong Kong, Kuwait. Al igual que un líder de transformación personal, tuvo la fortuna también de trabajar con grandes personalidades, entre ellas el gurú Anthony Robbins. Ha hecho y es autor de programas y certificaciones en transformación a nivel personal, reconocido investigador, colaborador y ponente en instituciones como IPADE, Inamor Foundation, Neura, Rotterdam University, entre muchas otras. Ha publicado varios libros, más recientemente un bestseller de España y México, Las trampas de la felicidad, y como decía, ha colaborado con diferentes personalidades, entre ellas pues destacaríamos al presidente Bill Clinton, al mismo Anthony Robbins que ya mencioné, a Vishen Lakhiani, en fin, muchísimas personalidades con las que Eduardo ha podido interactuar y trabajar. También es conferencista en foros internacionales, ha trabajado también como colaborador de una manera muy activa y muy recurrente con la famosísima revista Forbes. Como les digo, es un currículum muy amplio, no quiero quitar más tiempo y que podamos aprovechar todo el tiempo necesario para escucharte, Eduardo. Bienvenido a Medir, un placer tenerte esta mañana con nosotros, y cámara, micrófono, todo es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mauricio, por esa tan extensa presentación. La verdad me siento honrado de estar acá con ustedes y gracias a los que nos están acompañando. La verdad sí es un tema interesante, es un tema actual, Structured Thinking, pensamiento estructurado. Este es un taller que ya he podido dar en diferentes foros y la respuesta ha sido valiosa. Como subtítulo es cómo resolver un problema en 3 minutos, cómo cambiar de pensar en 3 minutos. Y es pues parte de intención de este taller, que darles esa herramienta muy útil, no solamente para la vida laboral, sino para sus implicaciones en la vida personal. Vamos a empezar, como es costumbre conmigo. Quiero hacerles una dinámica muy rápida. Esto se llama Reset. Necesito que ustedes agarren papel y lápiz, o papel y pluma, o papel y lapicero, y escriban todo lo que traen en la mente. Por los próximos 3 minutos, mientras dure la música, quiero que descarguen todos sus to-dos, sus pendientes, sus preocupaciones, sus citas, todo descárguenlo en un papel, porque la mente se hizo para pensar y no para recordar. Entonces, los invito, 3 minutos, vamos a escribir esos to-dos, esos pendientes, esas preocupaciones, vamos a sacarlas en ese papel para tenerlos ustedes con la mayor captación posible. Ahí les va. Repito, para todos los que se acaban de accesar, este ejercicio es para que ustedes plasmen en un papel, escriban en un papel y dejen todo lo que traen pendiente en la cabeza y me la limpien completamente. Y puedan estar un poco más enfocados en la sesión que vamos a tener.
Aparte que la música es muy bonita. Llamadas pendientes, Zooms pendientes, tareas. Organizar la fiesta sorpresa para la pareja, arreglar la cama, mandar ese memo. Organizar mi agenda, revisar mis metas. Organizar la lista de comida, la despensa. Mi lista de correos pendientes. Perfecto, habiendo terminado esto, continuamos con el webinario. Acá estamos viendo una gráfica que describe más o menos lo que sería un analista fantástico en una empresa, ¿no? Tiene que contar con 4 características, como la pasión por el mundo de la analítica, el amor por los números, ¿no? Un conocimiento amplio de su ambiente laboral, de su campo laboral, y un pensamiento estructurado. ¿Y qué es esto, un pensamiento estructurado, ¿no? ¿Qué diferencia unos de otros? Porque esto no es un trait, no es una habilidad natural. Esto es algo que se aprende y con el tiempo se domina. Entonces, el pensamiento estructurado, como lo leemos acá, es un proceso de poner un marco a un problema no estructurado, como son la mayoría de los problemas. Tener una estructura no solo ayuda al analista a comprender el problema a nivel macro, sino que también ayuda a identificar áreas que requieren una comprensión más profunda. Y al ver esto, yo también veo que cuando tengo la habilidad de realizar esto, no solo veo esa visión macro, sino que al tener esa visión más profunda, esa comprensión más profunda del problema, también puedo identificar oportunidades, ¿no?, que se pueden presentar dentro de este problema. Esta gráfica nos muestra el tiempo que toma conforme yo voy practicando y haciéndolo parte de mi sistema de pensamiento, el tiempo que toma en resolver un problema. Vemos esta curva descendente, ¿no? En la línea vertical es el tiempo que se requiere en semanas para resolver un problema, un proyecto, y la horizontal nos marca el tiempo de experiencia de este analista, de esta persona que aplica el pensamiento estructurado. Y lo que vemos es que mientras más práctica le ponemos al proceso,
mucho menos tiempo te va a tomar. Entonces, y claro, porque mientras más lo practicas, como todo en la vida, lo vas haciendo habitual, lo vas haciendo parte de tu manera automática de pensar, de ser. Y eso es lo que te da más valor, inclusive en una organización, porque inclusive la ciencia que nos dice, ¿no? Los hábitos y las prácticas positivas o las emociones positivas se transmiten más rápido que las negativas. Pero hay que tener y crear un hábito para generar todo esto. Entonces, lo ideal es esto, lo ideal es conscientemente, porque esto, lo repito, no es una función natural en el ser humano, conscientemente voy aplicándolo, lo voy traduciendo al mismo tiempo a mi vida personal, ¿no? Con las personas con las que interactúo en familia y a mi ambiente laboral. Para no estar perdidos, como esta foto que muestra a estos turistas, ¿no? Cuando entramos en una reunión de trabajo, estamos sentados en una mesa, estamos hablando de un tema importante para el grupo, ¿no? Y cada uno trae su forma de pensar, esto es lo que ocurre, ¿dónde voy? ¿No? ¿Qué es lo que miro? ¿Dónde tomo la foto? Es la imagen del turista, es lo que nos representa. Mientras que si contamos con ese pensamiento estructurado, todo empieza a cambiar, empieza a cuadrar, ¿no? Porque cuando no hay un pensamiento estructurado, como dice acá, ¿no? Se multiplica el trabajo, ¿no? Nos quedamos a la mitad del camino, nos cansamos, nos saturamos, nos aburrimos. El tiempo de completar el círculo se hace más extenso y pues se denota una diferencia de expectativa entre las partes involucradas y el que piensa de esta manera. Entonces, en un mundo ideal, donde todos pensáramos de forma estructurada, la eficiencia, el performance, la productividad, la comunicación sería mucho más efectiva. Entonces, ¿qué requiere aplicar un pensamiento estructurado en el mundo de los negocios? Porque, como les repito, esto tiene una aplicación a nivel personal y a nivel laboral, ¿no? Cuando voy a aplicar un pensamiento estructurado, y yo soy la persona encargada, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que crear un documento de todo el alcance del trabajo. O sea, no, tengo que tener esa visión macro, entender cuáles son los antecedentes, plantear de una manera lo más arbitraria posible, en blanco y negro, cuál es el problema. Tengo que involucrar, ¿no? A las partes interesadas, clientes, patrocinadores, familiares, amigos, lo que fuera, y contemplar pues, las áreas que estén involucradas directa e indirectamente en este plan. Y hacer una referencia cronológica, diría yo. Acá dice que referencia a cualquier trabajo que haya sucedido en el pasado, pero analizar e involucrar todos los aspectos y las áreas y las personas que tienen que ver con el tema que voy a tratar. Y luego voy a preparar una presentación que muestre de forma no muy clara el plano de lo que estoy trabajando, ¿no? El cronograma, si lo quieren, el organigrama o la representación de lo que voy a trabajar, para que una vez que lo presente a las partes involucradas, previo a hacer mi trabajo, entregar mi presentación, haya una contribución de todas estas partes, en una forma en la que todos puedan entender de qué se trata lo que estoy haciendo, ¿no? Y si se ponen a pensar, no es mala idea, a veces cuando voy a preparar algo, presentar un documento previo, un memo, para que la gente que está involucrada venga preparada o me aporte su conocimiento, me aporte lo que le toca, lo que le corresponde aportar previo a esta reunión, cosa que yo voy a contemplar a todos y cada una de las partes de una forma arbitraria, ¿no? Sin involucrar opiniones o pensamientos o sentimientos personales. Luego me aseguro que mi data sea por lo menos 80% correcta. Tengo que ver que las fuentes a las cuales yo voy a recurrir sean lo más acertadas posibles. Eso va eliminando chismes de por medio, ¿no? Palabras o pensamientos. Luego voy a definir los requisitos. Tengo que ver qué es lo que necesito y qué es lo que tengo disponible, ¿no? Entonces ya estamos hablando de tener la información correcta, estamos hablando de contemplar lo que tengo a mi alcance. Ya hablamos previamente que tengo que dejarles saber a los involucrados de una forma arbitraria, ¿no? Neutral, de qué se trata el tema, ¿no? Y bueno, pues procedo a aplicar el proyecto, a aplicar el procedimiento estructurado.
Y como dice el punto 5, ¿no? Esto se trata de practicar, practicar, practicar. Por supuesto que al principio es un poco más complicado, más difícil. Es más, cuando tú tomas esa iniciativa de empezar a funcionar con un pensamiento estructurado, lo que va a pasar, en mi experiencia personal y con todos aquellos que he trabajado, las organizaciones con las que hemos trabajado, esta manera de pensar, de ver cómo lo incorporamos en la cultura de la organización, lo que tienes es un choque, porque de pronto eres un tipo, al ser estructurado, eres un alemán, o eres un tipo cuadrado, ¿no? Eres un tipo que no entiende razón, o te vuelves rudo. Y eso ocurre cuando empiezas tú pues a cambiar tu manera de plantear las cosas y tratar de llevarla a un plano donde no des lugar a que hayan confusiones. Entonces, y eso es lo que ocurre, ¿no? Tratar de llevar, justo yo estaba hablando con una abogada, ¿no? por un tema de una herencia que tenemos entre mis hermanos y yo, y me tocó hablar con esta abogada, y era rollo y rollo y rollo, y le decía, oye, espera, Mariluz, pum, necesito que no me des rollo, dime esto, contéstame esto, 1, 2, 3, 4, contéstame, sí o no. Y con una abogada, o sea, para que vean que esto se da a todos los niveles, me costó trabajo, y una de las preocupaciones que yo tenía era que esta señora no se ofendiera cuando yo le decía, eso no es lo que quiero, no necesito tanto previo explicación o opinión, necesito hechos, hechos, hechos. Y sentí en un momento de que esta señora se estaba hasta molestando conmigo, de entrada se estaba frustrando, pero sí seguro andaba un poco molesta y fastidiada porque cuando tú ya empiezas a pensar de forma estructurada, ¿qué pasa? Los filtros que generas, ¿no? Los neurofiltros que generas, hasta te llegas a saturar, dices tú, pero espérate, no necesito esta información, te vas dando cuenta qué información es la que tienes que desechar, la que no te sirve, y te vas quedando con lo que necesitas. Y la mayoría de la gente, se los digo con conocimiento de causa, acá en México, no sé, en Alemania o en Estados Unidos también seguro, ¿ok? En países árabes también seguro, en Asia depende con quién, pero se van a encontrar con que la mayoría de gente echa rollo, ¿no? Da su opinión y muchas veces toma personal eso que dice. Entonces, cuando tú tratas de explicar el contexto de lo que tú quieres obtener, vas a encontrarte eso, ¿no? Y tienen que ser muy cuidadosos, no porque lo dice el sistema o la mecánica, tienen que ser pegados a la regla, sino tienen que ser muy empáticos, muy cuidadosos de que la parte con la que están platicando, con la que van a interactuar para presentar este proyecto, no se ofenda, no ofendamos sensibilidades. Lamentablemente, la sensibilidad, y no lamentable, es cosa de la vida, pero las sensibilidades son muy sensibles. Y yo quiero, en una medida que voy desarrollando esto, que la gente vaya entendiendo cómo se funciona. Y lo interesante es que con la práctica, la gente y tus jefes o las partes interesadas se van a dar cuenta de la efectividad que esto produce. Y si la cultura de la empresa lo permite, vas a provocar tú que la misma cultura oriente a que la gente se vaya por ese lado. Y no tienen idea la cantidad de problemas, de confusiones, de malentendidos que se van a evitar, aparte de sumarle los múltiples beneficios que hay, porque cuando yo me vuelvo un comunicador mucho más efectivo, ahorro tiempo, ahorro energía y ahorro dinero. Y eso es muy importante. El enfoque común, ¿no? Lo vemos acá, versus el enfoque estructurado, el structured thinking, ¿no? Es cuando el enfoque común, como les decía, es vago, ¿no? Es confuso, ¿no? Mientras que el pensamiento estructurado busca claridad, busca lógica, y la lógica no siempre es tan fácil de conseguir, ¿no? El enfoque común busca cubrir, claro, porque si me equivoco o digo algo que no debo, ya tengo que justificarlo, mientras que el enfoque estructurado no es personal, no es un ataque a nadie. Si dije algo que no es pertinente, lo reviso, ¿no? Los hechos me lo dicen. Pasó, qué sé yo, hoy día estamos, es un lunes a las 12. No, espérate, Eduardo, el reloj dice que es un lunes a las 11. Ah, tienes razón, es un lunes a las 11. Entonces, me voy a otras fuentes. Yo no tengo por qué defender lo que presento, porque ya la manera de pensar permite que todo lo que se diga sea admisible, inclusive la objeción objetiva de lo que estoy diciendo, el cuestionamiento de lo que digo se vuelve permisible, admisible, ¿no? No lo tomo como un reto.
No, acepto los retos porque acá estamos, la intención de esta manera de pensar es buscar ese greater good, ¿no? Ese bien general, ese bien común que todos están esperando obtener, ¿no? Y me vuelvo más breve, no soy tan extenso en explicar, porque ¿qué pasa si nos toca tenemos esos miembros en nuestro equipo o nuestras familias que son parlanchines, esos periquitos y les gusta dar el rollo, ¿no? Cuando lo que yo quiero es que ser breve, porque no tengo tantas horas al día y tantos pendientes por hacer, sobre todo ahora que estamos en este tema del Zoom, que dicho sea de paso, yo celebro personalmente que se haya como que de alguna manera destacado esto del Zoom, porque ahora, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo a veces iba a citas, sumen el tiempo de viaje, y a veces en la cita me dejaban esperando hasta media hora para atenderme, me pasó una vez. Ya no hay eso, acá es el Zoom, la cita es a las 11, todos estamos a las 11, por ahí se da un tiempo de gracia, pero empezamos a la hora que dijimos, y llegan los que tienen que llegar, y no hay que perder tiempo en tanto desplazarse. Entonces, dicen acá que no todo lo que te pasa por lo mejor, decía mi maestro Tal Ben-Shahar de Harvard, no todo lo que te pasa por lo mejor, pero tienes que hacer y buscar y encontrar lo mejor de todo lo que te pasa. Entonces, este ejemplo del Zoom es uno de los ejemplos para esto que les acabo de mencionar, ¿no? La pandemia nos confina a un espacio abierto, a trabajar a distancia, y salen pues cosas muy positivas de todo eso si es el enfoque el que tenemos. Perdón. Entonces, ¿por qué es importante, por qué es necesario practicar y destacar esto del pensamiento estructurado? Porque por naturaleza, acá tenemos una imagen del cerebro, ¿no? El cerebro, ¿cómo funciona? El cerebro, tenemos el neocórtex, que es la parte lógica, donde pensamos, es el GPS, ¿no? La planificación, la estrategia. Tenemos la parte del cerebro límbico, que es donde están las emociones, los hábitos, ahí se guardan. Y el cerebro reptiliano, pero ¿cuál gobierna? ¿Cuál es el más presente? ¿Cuál es el que va el último en decir, ¿no? El que pone el punto sobre la I? Es el cerebro reptiliano. Porque el cerebro reptiliano, el cerebro va a buscar siempre su sobrevivencia. Voy a alejarme de lo que me hace daño. Entonces, por encima de la lógica, de la emoción, te quiero mucho hasta el momento que estoy en peligro, ¿no? Yo soy una persona muy, muy bien intencionada hasta el momento que mi familia corre peligro. Hasta el momento que siento que alguien me amenaza. Yo soy muy amigo tuyo y muy leal hasta el momento que mi propia libertad se pone en juego. Son ejemplos extremos, ¿verdad? Y por el otro lado está la parte racional. Somos la parte de emoción, donde deberíamos de ser entes racionales, pero de acuerdo a los estudios se descubre o se sabe que el ser humano es un 85 a 90% emocional. Quiere decir que lo que gobierna por naturaleza nuestro ser humano es que somos reptilianos por preferencia, primariamente reptilianos, buscamos sobrevivir, y luego la emoción es lo que nos gobierna. Sabiendo esto, es como decir, no, guerra avisada no mata gente. La mayoría del equipo que tienes en tu empresa, en tu organización, en tu familia, inclusive tú, eres una persona que va a orientarse a buscar tu sobrevivencia por sobre todo, y lo hemos visto ahora, ¿no? Lo hemos visto. Acá, lo hemos visto cuando empezó la pandemia, no sé si recuerdan en los primeros meses o el primer mes, se va a acabar el papel higiénico. Y estaban los carros llenos de papel higiénico, no, me compro 5 paquetes y no me importa que al resto le quede. O en el avión, ¿qué te dicen? En el avión te dicen, ponte la máscara tú primero que el niño que está a tu costado. O cuando atacó el huracán a la ciudad de Cabos hace como 2, 3 años o 4 años y saquearon los grandes almacenes por sobrevivir, o el animalito que está siendo perseguido por este felino que se lo va a comer, va a pasar encima del que se le cruce. Y por otro lado, la parte emocional. Los mercadólogos sabemos que tu decisión primaria o tu decisión final, sobre todo con las mujeres, y esto no es ser sexista ni mucho menos, pero por eso que el presupuesto del marketing está enfocado más que nada en 85% en el mercado femenino, que es el que termina decidiendo en parejas, ¿no? Dicen que la mujer es la que decide sobre la casa que vamos a comprar, el coche que vamos a comprar, a dónde vamos a viajar. Pero hombres y mujeres somos emocionales. Entonces, si sabemos que la gente, ¿no? Dicen, a mí me fascina esto de la ciencia del comportamiento humano, porque para saber cómo podemos cambiar, tenemos que saber cómo funcionamos. Entonces, una cosa en el breve tiempo que tenemos en este taller, que les puedo afirmar es esa, ¿no? Somos 100% entes que buscamos sobrevivir, y por otro lado, la mayoría de nuestras decisiones son
emocionales. ¿Qué pasa si yo, o qué está pasando, o qué ocurre en las organizaciones hoy en día que no contemplan esta práctica del pensamiento estructurado? Yo sé que voy a entrar a una sala donde tengo que guardar las formas, donde tengo que buscar caerle bien a todo el mundo, donde tengo que buscar que lo que diga no ofenda, donde mi tono tiene que ser un tono determinado y depende de la cultura, ¿no? En ciertos países, inclusive en América Latina, la gente es más directa. En otros países la gente es más, ¿no? Voy a agradarte primero, le voy a dar la vuelta y luego te lo digo. En mismo México lo vemos, la gente del norte es más directa que la gente del centro o del sur. Entonces, si esto es un hecho, lo que más nos conviene es empezar a contemplar la necesidad de implementar una manera de pensar de forma estructurada. Y esto se lo recomiendo a todos ustedes que nos escuchan, sobre todo, ¿no?, a los líderes, porque la transformación social, la transformación de la organización va a venir por los líderes. Es la misma idea que la familia. Papá lee, eventualmente los niños van a leer. Papá fuma, eventualmente los niños van a fumar. Si la práctica en la empresa, si el primero que implementa esta manera de pensar es el líder, el jefe, la cabeza o las cabezas, poco a poco los que vienen abajo van a venir aprendiéndolo. Y le quitas, es una maravilla porque le quitas el rollo personal, no es contra ti. Yo quiero ser puntual, quiero ir al punto y no me tomes a rudeza, pero esto, como dicen, no, it's not personal, it's business. ¿Ok? Entonces, cuando les digo que vamos a tener 3 minutos para cambiar la forma como resolvemos los problemas, si lo vemos en la práctica a través del tiempo, esto es posible. Inclusive yo he tenido situaciones donde en menos de un minuto tengo líderes que han llegado a resolver o cumplir con un proyecto determinado, una situación determinada, sin caer en lo personal. Entonces vamos a imaginarnos que este joven llega a una entrevista de trabajo, ¿no? Y está preparado, su CV es fantástico, tiene las credenciales, pero curiosamente hoy en día lo que contemplan las empresas no solamente son las credenciales, el currículum que traes, sino el tipo de persona que eres. Eres una persona que sabe pensar, pero es una persona que se ha acostumbrado a ver todo en la máquina, a no procesar nada, a buscar todo en el internet, ¿no? A ser automatizado, a sentir menos, ¿no? Pensar más, y eso no es real, ¿no? Entonces a esta persona le preguntan en la entrevista, a ver, Ignacio, vamos a decir que se llama Ignacio, ¿cuánto papel higiénico se vendió en México en el mes de marzo? Imagínense ustedes que estén en una entrevista de trabajo y les pregunto, ¿cuánto café toma el residente israelí en promedio? O dime qué porcentaje de gente está sentada, parada o echada a las 8:30 de la mañana en Estados Unidos. O si corro todos los días 1 kilómetro, ¿cuántos días necesito para correr 10 kilómetros? Y no quiero que uses Google para nada. No quiero que uses tu celular ni acceses a un smart gadget, ¿no? Para nada. ¿Cómo se sentirían con esa pregunta? ¿Cómo reaccionarían? No, yo vine preparado, yo me averigüé en el internet sobre la empresa, las personas que me van a entrevistar, traje mis referencias, vine a sonreír, ¿no? Vine bien vestido, les di la imagen de lo que querían ver, respondí lo que querían contestar. Ok, perdón, tuve un error de dedo ahí, que avancen estas preguntas solitas. Y ya están en esta entrevista. La mayoría de la gente se quedaría, ¿no?, como que sacada de onda. Descartes decía, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Hace ya muchos años, este filósofo francés decía, pienso, luego existo. Les mencioné hace unos minutos que el líder que las empresas necesitan hoy en día, porque ¿quién te prepara para una pandemia? ¿Quién te prepara para una crisis? ¿En qué salón de clases, en qué degree, ¿no?, de puro libro que vas estudiando, vas sacando esa conciencia? ¿Quién va cambiando o moderando tu manera de ser, tu personalidad? Porque aprender a pensar hoy día es una virtud que cada vez está más escasa. Porque en este mundo multitasking, ¿no?, de excesivo estrés, la gente piensa menos y actúa más. ¿Cómo es? ¿Es primero actúo y luego pienso? ¿O primero pienso y luego actúo? Descartes también tuvo la certeza de decir,
Divide cada dificultad en tantas partes como sea posible y necesario para resolverlo. Cuando yo trabajé con Tony Robbins, él me enseñó un tema que él llamaba el chunking system. Y ahorita vamos a verlo más adelante. Pero miren qué interesante esto, ¿no? Estamos en el ejemplo del joven que va a la entrevista y le hacen estas preguntas. El joven se desespera, ¿no? Sí es cierto que digo joven porque el 70% de la fuerza laboral hoy en día es millennial, ¿no? Y se va a desesperar porque lo sacas de su zona de confort y le dices, oye, ponte a pensar y dime cómo vas a responder a estas preguntas. Y aparece este Descartes, divide cada dificultad en tantas partes como sea posible y necesario para resolverla. El Structural Thinking propone, ¿no?, que cualquier dificultad rara vez es un desafío único, sino más bien una culminación de tensiones más pequeñas. Si ahorita yo les pregunto que ustedes se planteen, ¿no?, ahora piensen en una situación que están pasando, sea personal o de trabajo. ¿Esa situación es única o esa situación es el derivado de pequeñas partes que se han venido acumulando, ¿no? Porque un 100, que todos conocemos este número, redondo, 100, es 10 dieces y es 100 unos. Esta imagen me fascina porque ilustra perfectamente cómo un gran todo puede ser reducido a sus partes. Pero cuando yo estoy en posibilidad de analizar esas partes, yo puedo de verdad ir armando, ir llegando, inclusive a pensar como piensas tú. ¿Mm? Entonces, la primera enseñanza de este taller en función de Structural Thinking, si quieren aprender a pensar en Structural Thinking, tienen que aprender a dividir. No a dividir números matemáticos, ¿no?, sino a dividir situaciones, a dividir pensamientos, a poder, ¿no?, encapsular. Viene mañana un colega y me dice, no me siento bien. Viene mi pareja, no me siento bien. Viene mi hija, no me siento bien, ¿no? ¿Y eso qué quiere? ¿Qué hay detrás de no me siento bien? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué me está diciendo? Y miren lo que esa cabeza morada que vemos ahí me está diciendo cuando no me siento bien. No manejo bien el invierno, está muy frío, es muy gris, me deprimo, extraño a mi familia porque vivo en otra ciudad que no es la mía, me quiero ir a mi casa, no he hecho ejercicio, comí mal, no estoy durmiendo bien. ¿Qué hay detrás de esas frases, esas statements, ¿no?, que hace la gente que hacemos nosotros mismos inclusive? No estoy durmiendo bien. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no estás durmiendo bien? ¿No? ¿Estás estresado? ¿Estás todavía conectado con el día? ¿Hay ruido en el vecindario? ¿Tienes un tema que no has terminado de tratar? No es solamente tómate una pastilla y ya. No me siento bien, no es solamente vete a dormir, descansa y ya. Estoy estresado, no es, oye, vámonos con unos amigos a echar unos tragos y ya. ¿No? No tengo dinero. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta que necesito aprender a hacer cuando estoy enfrentando una situación que quiero dividir? No es un para qué, es un por qué. Es un por qué. Saber es una pregunta, porque con las preguntas que voy a empezar a hacer, que voy a aprender a hacer, voy a empezar a llegar cada vez a más profundidad del tema, de lo que está ocurriendo, del proyecto que tengo que manejar, de la situación que me plantean. Y eso no solamente aplica para los problemas, también aplica para las metas. Entonces, imagínense que el Structural Thinking no está hecho solamente para resolver situaciones, está hecho para planificar situaciones. Entonces, el simple hecho de poder funcionar así en tu día a día provoca que tú te vuelvas una persona mucho más práctica, no dejes de ser una persona emocional, pero la emoción sabes a dónde aplicarla. Por ende, mi energía, mi enfoque, me permiten ser una persona más efectiva en lo que yo hago. Mi performance empieza a diferenciarse de los demás. Entonces ya tenemos que, en orden de que yo empiece a trabajar y funcione en el Structural Thinking, ¿no?, en pensamiento estructurado, aprenda a dividir y aprenda a preguntar. ¿En cuántas partes lo divido? En las partes que sean necesarias. ¿Qué pregunto? Lo que haga falta. Y mientras la pregunta sea más corta,
Si es una ¿por qué? ¡Pum! Si quieres un ¿para qué? Pero, oye, mira, ¿qué te parece si esto? No. Enfoque, enfoque, enfoque. Vamos a sacar el alemán que todos traemos dentro. Y regresamos con este señor que está en la entrevista, este chavo que está totalmente sacado de donde dice, pues, ¿yo qué hago? ¿Cómo contesto esto? ¿No? Y a este joven le preguntan, pues ahora dime tú, ¿cuál es la altura del Ángel de la Independencia? ¿Cuántos metros mide? Y tú tienes dos tipos de candidato. Tienes el candidato que va a agarrar su smartphone, su celular, ¿no? Y va a preguntarle a Google. Y tienes el otro que va a ponerse a hacer sus cálculos mentales en un papel, ¿no? Y va a dar una respuesta aproximada. El que se metió a Google va a dar la respuesta exacta. Yo fui efectivo, me preguntaste algo, acá está la respuesta. El otro va a darte algo aproximado, que a lo mejor diste mucho de la realidad, de la respuesta real. Pero en este caso, lo que buscan en las empresas de primer mundo, ¿no? Las empresas que contemplan el mercado futuro, van a darle el trabajo a Homer Simpson. Porque él se dio el contrario a lo que Homer representa en este ejemplo. Homer fue el que tuvo la certidumbre de optar por la metodología correcta. Y esto sale de un matemático que se llamaba Fermi. Y Fermi proponía los problemas que involucran el cálculo de cantidades que parecen imposibles de estimar, dada la limitada información disponible. ¿El hecho que no tenga suficiente información quiere decir que no lo voy a responder y por ende lo dejo? No. Muchas situaciones, yo diría que la mayoría de las situaciones que se presentan en la vida, no cuentas tú con las cantidades exactas. No cuentas tú con los elementos para dar un cálculo exacto. En el día a día, ponte a pensar si eso es cierto, si se te da. Son pocas veces que te dan todos los elementos a la mano y tú tienes las herramientas para calcular y dar esa fórmula exacta. En la mayoría de las ocasiones tienes que aprender a pensar. Tenemos que citar a nuestro amigo Fermi, ¿no? Entonces, si yo les pregunto ahorita, ¿cuánto crees que vale el mercado de goma de mascar en México? Yo los invito en este momento que se tomen unos minutos y nos escriban su solución, sin meterse al internet. Vamos a empezar a usar la lógica. ¿Cuántos millones de habitantes hay? ¿Qué segmento del mercado puede estar masticando goma de mascar? ¿De los adolescentes, o de los niños a los adolescentes, a los adultos, o de los adultos al segmento de mayor edad? ¿Cómo razonarían ese segmento, ¿no? Entonces yo voy a agarrar estos dos segmentos, luego digo, tiene tantos millones de ciudadanos México, este segmento vale 30 millones, este otro segmento vale 20 millones, de estos tantos, cada uno va en promedio consumir una caja de gomas de mascar, cada caja de gomas de mascar vale tantos pesos y le va a durar una semana, multiplico esa cantidad aproximada por eso, ya tengo un aproximado. Se sorprenderán cuando vean el resultado, lo cerca que por ahí han estado de la respuesta real. Pero lo que le estoy demostrando en este ejemplo al que me entrevistó para el trabajo, le dije, oye, yo sé pensar. Oye, yo no necesito solamente la herramienta digital para ser capaz de enfrentarme a esta situación o cualquier otra situación. Entonces, yo les dejo como tarea ahora, ¿cuánto papel higiénico se vendió en México en el mes de marzo? Contéstenme, ¿cuánto café toma el residente israelí promedio? Curiosamente, el israelí promedio es el que consume más café a nivel mundial, per cápita. ¿Cuántas estaciones de gasolina hay en tu ciudad? ¿Cuántos clientes atiende tu restaurante favorito cada año? Y a esa pregunta apliquen el factor pandemia, lo cual a lo mejor erradica por completo 3 meses de consumo. Tomen esta tareita y llévensela consigo, hagan el juego, diviértanse, siéntense con sus colegas, con su pareja, con sus hijos, ¿no? Y diviértanse a ver cómo, y vean ustedes, con esto que hemos hablado, y observen acá, porque me encanta llevar lo que yo enseño a la práctica, observen acá cómo la gente piensa. Observen que lo primero que va a hacer la persona a la que le preguntan esto es ir a revisarlo en el internet. No va a agarrar lápiz y papel y va a hacer el cálculo. Y cuando se den cuenta que eso es una realidad,
que la mayoría de la gente, esa virtud, que la mayoría de la gente carece, que es pensar, hoy en día sobre todo usar lógica, ¿no? Van a darse cuenta de lo importante que es contar con este pensamiento estructurado en sus organizaciones y enseñarlo como parte de la cultura en sus hogares. Porque si yo me quiero comer la ballena, ¿no? Si yo veo un problema macro y veo esta ballena, ¿cómo me la como? La vaca, ¿cómo me la como? El argentino promedio, creo que yo no soy argentino, soy peruano y me encanta estar en México. El argentino promedio dice que come 1.4 vacas por año de la cantidad de carne que consumen, si no estoy errado. Pero me quiero comer a la ballena, ¿cómo voy a hacer? Tengo que, esto es lo que Robbins me decía, chunking system. Y esto Robbins me lo explicó nos lo enseñó hace como 25 años. Y vuelve a ser un tema relevante. Ustedes ven que temas como la memoria, ¿no? Vuelven a ser temas relevantes porque la gente deja de pensar, deja de memorizar. ¿Cuántos de ustedes se saben el número telefónico de su casa, el número telefónico de su celular, del celular de su pareja, del celular de sus hijos? ¿Cuántos de ustedes se lo saben? ¿Cuántos números tienen registrados en su mente? Mañana se me pierde el aparatito mañana hay un blackout, se caen las líneas, se cae el internet, pero está la línea de fija, ¿cómo le hago? ¿No? A veces lo básico no hay que olvidarlo. Y no quiero ser old fashion, pero es importante. Entonces, si yo contemplo que esta ballena me la puedo comer en pedacitos a través de un tiempo, sé que me la voy a poder comer. Cualquier problema lo voy a poder enfrentar. Entonces acá tenemos pues los 3 elementos. Para pensar de forma estructurada tengo que aprender a dividir, tengo que aprender a preguntar y tengo que atreverme a pensar. Para que cualquier problema sea un problema que yo pueda estructurar y de forma como yo lo estructuro, otros puedan contemplarlo así. Yo les garantizo que la comunicación y el performance, la productividad, van a ser mucho más beneficiosas, generosas, cuando ustedes lleven esta sencilla práctica, la incorporen en su estructura de pensamiento, en la estructura de su cultura organizacional, con sus familias. Y para los que tienen niños menores de 7 años, que es hasta donde tenemos un impacto al 100%, ¿no? Como padres, empiecen a practicarlo en casa. Que sus hijos lo vean, que sus subalternos los vean aplicando esta manera de pensar. Y dense el trabajo, aunque sea a veces arriesgado, cueste más trabajo, de decirte, aguanta un momentito, dame chance de enseñarte cómo quiero que me lo presentes. Ahora sí, si quieren, tomamos preguntas. No sé si tengo que parar mi pantalla. Díganme acá, den instrucciones, amigos, a medir. Mi nombre es Eduardo Macé y yo voy a estar encantado. Tienen ahí todos mis datos. El que me quiere escribir, bienvenido. Me encanta responder y leer emails. Veo que tenemos un crowd interesante. No sé si tienen una pregunta. Sí tenemos algunas preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes buenos días a todos. Y comenzamos con la primera pregunta, Eduardo. De hecho, hay muchísimas preguntas, pero vamos a tratar de elegir las más representativas. Y dice la primera, ¿qué responderías a las preguntas que nos planteaste en la entrevista? ¿Qué respondería? Yo agarraría papel y pluma y me pondría a sacar el cálculo. Ya les di el ejemplo del mercado de la goma de mascar. Entonces, yo me pondría, la idea es acá, esa pregunta que me dice, esa pregunta me dice que tú estás preguntándote cómo enfrentar o plantear estas preguntas. Yo te pregunto a ti, al que nos hizo esa pregunta, o a la que nos hizo esa pregunta, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo plantearías? Imagínate que tú cuentas con las herramientas o la data para responder eso. Entonces, ¿cómo lo plantearías? Yo trataría de con sentido común, empezar a poner sobre papel mis posibles respuestas, mis opciones, y empiezo a usar lógica en eso. Siguiente pregunta, por favor. Ok, la siguiente pregunta es, muchos ya te piden no pensar en los por qué, sino en el para qué. ¿Qué opinas sobre este paradigma? No es un paradigma en realidad, depende con quién lo estés viendo. Un por qué me lleva más rápido al origen de. Un para qué para mí es una pregunta que puede ser redundante, porque te pido tu opinión.
Un porqué es, dime el hecho, dime los hechos. Yo encuentro, y la cultura de los maestros con los que yo he aprendido, siempre me orientaron al why, ¿no? Al porqué. Pero es optativo, ¿no? No es una regla escrita en piedra. Y quítale la definición de paradigma, que no es ningún paradigma. Ok, aquí hay una persona que pregunta, ¿por qué es tan mal visto que te digan eres muy estructurado? Es cultural, es como, miren, está mal visto contemplar la ciencia. En países en Latinoamérica se le da más valor a la brujería, a la santería, a lo esotérico, ¿no? Y le quitan valor a la ciencia. Entonces, y en parte, ¿por qué? Porque no hay tanta práctica, no es tan común. Pero conforme, por eso les digo, en la medida que ustedes vayan aplicándolo y vayan haciéndose notar o vayan enseñándolo en sus instituciones, organizaciones, familias, va a ser algo más, más aceptable a nivel general. Ok, muchísimas gracias. Una más, hay dos más que quisiera hacerte y una tercera que va relacionada. Creo que hagamos primero la número 3 y es si nos puedes recomendar algunos de tus libros que has escrito o algunos otros libros que puedan ayudar a entender mejor el pensamiento estructurado. Y un libro fabuloso, bueno, libros que yo he escrito, y gracias por la pregunta, uno se llama Yo elijo despertar, con un subtítulo que me fascina, que es Solo se muere una vez, pero se vive todos los días. Tengo otro libro que se llama, Las trampas de la felicidad, justamente ese fue bestseller en España. Tengo un ebook que se llama el liderazgo científico, la nueva frontera, que si me escriben encantado se los comparto. Hay un libro fascinante, miren, hay una empresa, Bridgewater House, que es el hedge fund, ¿no? El fondo de inversión de los más importantes a nivel mundial, Ray Dalio, tiene un libro que se llama Principles. Y miren qué interesante, él aplica en esa institución el pensamiento estructurado. Yo he tenido el chance de convivir con él en varias ocasiones en su organización. Tú entras a la reunión y pobrecito de ti que te toque presentar, porque la regla es que el que te escucha puede opinar lo que quiera, contemplando que sea una opinión objetiva. Y lo menos que puedes hacer es ponerte a la defensiva. Y eso es parte de la cultura. Mucha gente no le entiende y no dura. Pero entras y te van a opinar desde cómo te paras, cómo te presentaste, el lenguaje que usaste. Se meten a, por supuesto, pues opinar sobre el contexto de lo que has presentado. Pero eso le ha permitido a esta organización, y yo lo he visto a través de los años, convertirse hoy en día en una de las más importantes fondos de inversión a nivel mundial, ¿no? Y funciona. O sea, yo les digo que funciona, lo he visto funcionar. Siguiente pregunta. Sí, tengo que elegir y me pone nerviosa porque todas son muy buenas. Dice, concuerdo que puede ser rudo e inclusive desesperarte cuando estás con alguien que no es estructurado. ¿Cómo lograr tolerancia? Con la práctica. La práctica es el maestro. Ayuda a respirar, ayuda, ¿no? Inhalar. Una cosa que me gusta mucho es, procuren, miren, el miedo número 1 del ser humano adulto es el hablar en público. Yo promuevo que la gente a todo nivel aprenda a contar chistes. Yo estoy seguro que a ustedes les encanta escuchar chistes, pero si les pidiera que me cuenten uno, un pequeño porcentaje se acordaría de contarme uno porque no te los recuerdas. Cuando yo cuento un chiste, cuando traigo el humor a la mesa, rompo el hielo, les hago tensiones. Entonces, si puedo provocar que mi ambiente laboral sea gobernado por humor, primero que nada, estoy creando un ambiente donde al que yo le pida, oye, déjame dar tanto rollo, no te enfades, pero háblame, ¿no? Enfócate y estructúrate, va a ser mucho más fácil conllevar la plática. No cometan el error de porque son jefes, yo te digo así y así lo quiero, sino traten de acomodar la situación para que la gente que está con ustedes, que no tiene idea de qué es esto, no fluya con ustedes y no encuentre un rechazo y no los encuentre como marcianos y ya no lo entendí, porque a veces pasa, no te dicen que no te entendieron y se van con la duda. Así es. Si te parece, damos una pregunta más y cerramos el seminario, no sin antes agradecerte tu participación. Y esta es una pregunta respecto a si Structured Thinking tiene alguna relación con el pensamiento sistémico.
Imagino que van de la mano. Yo en realidad no conozco ese pensamiento. A lo mejor si me dices el nombre en inglés, pero pensamiento sistémico me dice que es sistematizado, pero me imagino que van de la mano. La verdad no quiero opinar sobre algo en lo que no estoy 100% seguro. Ok, Eduardo, me están preguntando, más bien me están pidiendo si pudieras volver a repetir los títulos de los libros que has escrito. Hay gente que se está interesando y si les gustaría adquirirlos. Yo elijo despertar, el liderazgo científico, la nueva frontera, y les quiero pues regalar, si me escriben, uno que se llama el liderazgo científico, la nueva frontera, es el ebook. Y el otro que fue el bestseller en España se llama Las trampas de la felicidad. Perfecto. Bueno, pues tenemos en la pantalla tus datos, aquellas personas que quieran contactarte, si quieren conseguir el ebook, aquí tenemos los datos de cómo hacerlo. Y pues sin más, Eduardo, Mauricio está ya entrando, no sé si quiera hacer el cierre de la sesión. Gracias, Sonia. Pues nada más agradecerte, Eduardo. Veo muy buenos comentarios en el chat, eso nos satisface muchísimo a todos. Y no olviden aprovechar lo que les comenté, Eduardo. Si quieren bajar ese libro, adelante, el ebook. Y de nuevo, muchas gracias, Eduardo. Extraordinaria participación. Gracias a todos una vez más, y yo, cuando gusten, acá encantado de compartir lo poco que sé y conozco con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos por haberse integrado y nos vemos en nuestro próximo webinar. Que tengan muy buenos días y muy buen inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego.